Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal, espero que estén todos muy, pero muy bien. Volvemos un día más a V-Racing. Buenas, Steven. Hola, 10 y 12 de la noche. Ok, aquí son las 11 y 2. Buenas, Adrián. Hombre, Mr. G, alegría total. Bienvenido, Titanes, ¿cómo va? ¿Me pueden confirmar si se ve bien, si se escucha bien, por favor? Porque siempre la pifia ahí con el micro. Y no queremos el tema de mudo. Ok, a ver. Como recordarán, en el anterior video estuvimos explorando el bosque maldito. Perfecto, muchísimas gracias. Está perfecto, muchas gracias. Exploramos el bosque maldito, encontramos varios materiales. Obviamente no he conseguido todos los materiales que necesito ni en broma. Fuimos al siguiente jefe. No está tan complicado, pero bueno, te putea un poco el cabrón. Y no hemos encontrado plata. Y obviamente aquí dice Silverlight. Tiene que haber plata en esta zona. Así que el directito de hoy vamos a pasearnos, vamos a descubrir esta zona del mapa. Vamos a ver si encontramos algo de plata. Seguramente va a ser la zona más chunga del juego. Y luego vamos a tratar de hacer el jefe también. ¿Por qué no? ¿Cómo va la noche? Perfecto, tranquilo. Aquí disfrutando con mi juguito de uva como siempre en todos los directos. Bueno, en algunos puedo cambiar un poquito. Ah, qué rico el juguito de uva. Lo siento, Titán, no voy a poder ver el directo. Un saludo. Gracias, Gilberto, igual por pasar y el saludar. Muchas gracias, Titán. Y nada, hoy directito de cumpleaños, ya 34 pirulos. Así que nada, vamos a ponernos en marcha. Vamos a ver dónde está. ¿Dónde quedó el caballo todo esto? Quedó acá el caballo, vaya de mierda. Vaya shit. Tengo que ir, buscar el caballo, volver al teleport. Y de aquí tengo que ir así. Pues ni modo. A ver, debería ir a buscar mis cosas, mis pertenencias. Bueno, Jean Paul. Bienvenido, Titán. ¿Cómo va? Buenas noches. No abandones al pobre otra vez. ¿Que abandone qué? ¿Me queda el caballito? No lo abandoné, quedó ahí del video. No he vuelto a tocar el juego desde que terminé el video anterior. No porque no quisiera, sino porque no puedo. Responsabilidades de adulto, de trabajar. Con mi nena, con esto, con lo otro. ¿Pero cuántos hay acá? Adiós. Mirá, que me alcanza. Me alcanza el Firulais. ¿Cómo va, chicos? ¿Cómo va esa noche? ¿Todo tranquilo? Una Fénix, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Locura. ¿Todo bien? Ok, acá tenemos el caballito, pero... Ah, no tengo poción de sagrado. Bueno, lamentablemente van a quedar mis cosas ahí adentro hasta que las vuelva a recuperar. De momento pasamos de ella. No, creo que lo más conveniente va a ser subir, ¿no? Es más cercano. Sí. Seguramente va a ser niveles súper altos si encontramos arriba de 60 en el bosque. En esta zona del mapa va a ser mucho mayor, pero bueno, vamos a ver. Buena, J Infinite. ¿Cómo va, Titán? ¿Todo bien? Ja, de la casa vampiro. Este es un jefe que tenemos que derrotar, pero de momento no estamos aptos. Nos las hizo pasar mal el anterior cazavampiro. Esta va a ser mucho peor. Eso póngale la firma. A ver, quiero ver el mapa que me estoy perdiendo. No, voy bien. Buena, Lightmander. ¿Todo bien, Titán? Uy. Hombre lobo, me cago en la puta.
Permiso, permiso, cuidado muchachos. Campamento de la milicia. Y me enganchó. Hijo de perra. Dejen el pony. Alimento de uno. Chao. Sí, igual debería agafar. Ahora que estoy viendo, debería chupetearme uno. Este, 19. Guarda con el fuego. Vamos, cabrón. Uy, qué pesado este. Mira. Sí, 24%, no importa. Por lo menos para tener algo. ¡Buena, Manu! ¿Cómo va, compa? Bienvenido. Buenas noches. Ten cuidado con los monjes y demás en la ciudad. Yo descubrí por las malas que te tocan los huevos. ¿Estés como humano o no? ¿A la zona donde vamos ahora? Eso no suena bien, ¿eh? Si no puedo pasar ser percibido como humano, estoy jodido. Feliz cumpleaños, Mr. Hair. ¿Cómo la estás pasando? Bien, tranquilo, con todos ustedes, mejor imposible. Y junto a mi juguito de uva, obviamente. Claro, la ciudad de Silver Lake. Estoy al horno, entonces. Todo bien, compa. Espero que te hayan servido los palos que me pediste. Feliz cumpleaños. Muchas gracias, Lymander. Pero unos palos en las cuentas bancarias te pedí. No unos palos para el asado. A todo esto, acá hay rosas. Siempre las veo y nunca las recojo. Estas me van a servir para las potas luego. A ver. Aquí ya se abrió una ciudad. ¿Qué dice? Diagrama, hilo, imperial y caballo. De momento no es algo que me interese. Nivel 60. A la verga. A la mierda disparan esto. Estos no vienen con flechita. Estos disparan. Nivel 43 de sangre, venga. Cabronazo. Bueno, un poquito mejor de sangre. O sea, aquí me están diciendo que me van a descubrir, me transforme en humano, ¿no? Y depende, en Argentina, unos palos para el asado y unos palos para el banco son casi lo mismo. Y viene mala la cosa, viene jodida. A ver, yo me voy a transformar en una viejecilla como siempre, por las dudas. No te olvides de las monjas y transformación de Fata. Pero no me conviene transformarme en humano para pasar desapercibido. Clérigo. No, ni mierda, te ven igual. Hijo de perra. Era verdad. Aquí te detectan los cabrones. Encima con el sol y un clérigo tocándome los huevos. Alejate de todos los eruditos. Son demasiado inteligentes los cabrones. Te detectan de aquí a la China. Ni hablemos, se me fueron unos buenos mangos el fin de en Buenos Aires. Imagínate. Viviendo directamente. ¿Cómo se te va? Mira, acá tenemos mineral de plata. Perfecto. De gratis. Obviamente es una piedra aleatoria, pero... no, con esto no puedo. Solamente tengo la única arma que puedo farmear es la guadaña en este momento. No tengo mejorado. Esto lo tengo de hierro normal. La mejorada es la guadaña y nada más. Ah, bueno, y el hacha, pero bueno, con el hacha. Vas a morir seguro. Seguramente, como siempre. De los errores se aprende. Lo que sí... Caballero, nivel 22. Y el otro... Un clérigo, 33. 64 de nivel tiene el hijo de perro.
Ah, le pone escudo el clérigo de mierda. ¿Te hace 52 en un solo ataque? Estoy frito. 52 en un solo ataque. Clérigo mete, Hijo de perro. Y seguramente los va curando. Guarda. Ah. Bueno, adiós clérigo, por lo menos. Y de este a tu casa, hijo de perfa. Y lo imperial. Claro, la puta de los clérigos que van curando, ¿no? O es la impresión que me dio. O se regeneraron porque volvieron al punto de inicio. La transformación en la fata es buena para evitar enemigos. Sí, siempre y cuando no pases muy cerca. El caballero no te ve, los aldeanos tampoco. Solo te detectan lo que tenga que ver con la iglesia. Ajá, ok. Vamos a probar. Vamos a convertirnos en la rata que somos. Somos una ratilla. Puesto avanzada mental. Bueno, a ver, igual. Este pueblo no me interesa. Diagrama, hilo y caballo. Bueno, ya desbloqueamos un portal, eso sí. Me interesa. Aquel me va a ver. Esto me da... Este me va a ver. Todo lo que tiene el clérigo me va a ver. Este es nivel 62, curioso. El anterior era 64. Ah, cierto. Que siendo rata, si estás cerca te detectan. Mierda. Dale con el sol. Oh yeah. Ah, pero se vino toda la muchachada. No hay sol, no hay sombra, no hay sombra. Estoy perdiendo un huevo de tiempo y no he pasado ni la puerta. Y a todo esto tengo plata, claro. Tengo 77 y me aplica la enfermedad de la plata. O sea, me hacen más daño ahora. Buenas, Pic. ¿Cómo va, compa? ¿Todo bien? Bienvenido. Aparte de más viejo, nada. Acá, como dije hace un ratito, disfrutando con todos ustedes. Y disfrutando con mi juguito de uva, que no puede faltar en los directos. Felicidades, compa. Muchos días más de esto festejando en directo. Te van a cantar el feliz cumpleaños. Buenas, Martín Damber. Bienvenido, Titán. Buenas noches. ¿Qué pasó con la forma humana? Recién estuve en forma humana y igual me detectaron. Por lo menos el clérigo me detectó. Buenas, Mr. Kokima. Bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo va, Titán? Haciendo reposo. Buenas, Luis. Muchas gracias, Titán. Bienvenido. Gracias por pasarte. A ver, voy a esperar un segundito a que se haga de noche. Porque ya me toca los huevos de estar yendo y viniendo por el sol. ...36 horas de curso de guinzado. Estás loco, vos. Ya te extrañaban en directo. Un poquito. Un poquito. Y ya somos 20. 14 más y hacemos la de mi cumpleaños. Ok. Parte nocturna. A ver, si me transformo en la viejecilla. Esto me van a ver, ¿no? ¿Me llegaron a ver? Sí, me llegaron a ver. Sí. El tema son los clérigos. Los normales me ven. Puedo pasar de ellos. Los que son normalitos. Todo lo que tenga que ver con la iglesia, los clérigos me detectan. Es el único inconveniente. A ver,
Por aquí puedo pasar con el caballo. Pensé que era toda una ciudad grande, ¿no? Es este poblado de mierda. Voy a buscar el caballo. Así pasamos mucho más rápido. Wow, guarda con los pepazos que te tiran los locos. Pasamos de la edad de piedra que me tiraban flechitas a los buenos balines. ¿Dónde está mi pony? ¿Dónde está mi pony? Al humano le gusta el dolor. A ver, pasando rapidillo, espero que no me tumben nada más. Wow, mira, justo se reunieron todos. Me comí todos los pepinazos. Ese Fénix. Muchísimas gracias, bro. Muchísimas gracias por esa suscripción. Creo que me voy a curar un poco. Buenas, Sandra. ¿Qué pasa aquí? Nada, lo de siempre. Charlando un poco, disfrutando el directo y obviamente manqueadas no pueden faltar. No pueden faltar los Wii. Por ahora venimos zafando. Pero seguramente ya los tendremos pronto. ¿Dónde está mi pony? Ah, se puso aquí al costado. Es vivo, ¿eh? Se ocultó, cabrón. Un año más sabio y un año menos de vida. Acá hay otra parte. Loto de las tierras altas, polvo de gema, vena de gema inmaculada. Mierda, pero no hay nada de plata. ¿No hay alguna mina de... mierda. ¿No hay alguna mina de plata así como la de cobre y la de hierro? Digo yo. ¿What? ¿Y estos bichos? Creo que me metí por una zona que no me tenía que haber metido. A ver. Los Firulais. ¿Te puedes quedar quieto, Chucho? ¿Y allá qué está pasando? ¿Con qué se están reventando? Ah, con las arpías. ¿Arpía qué? ¿Arañadora decía? Arpía hechicera y había otra arpía. Ah, ya murió. No, saltar. Yo paso el combate de momento. Buenas, Wilgrans. ¿Cómo va, Titán? ¿Todo bien? Pero un año más fachero. Oh, obvio. Como el buen vino. Mientras más añejo, más rico. Más rico de dulce, porque rico de bolsillo. Lo dudo. A ver, tenemos este. Tenemos aquí uno pequeño, campamento militar, pero no pinta nada. Acá, mina de plata sagrada. Lo que estaba pidiendo. Lo pedís, lo tenés, papu. Mina de plata, mineral de azufre y tabla reforzada. Lo que pasa es que este lugar va a estar petado, ¿no? A ver, que se me está yendo el chat y no estoy viendo nada. Buenas, Roberto. Saludos de Argentina. Un saludito desde Buenos Aires. ¿Y ahí qué pasó? Big, ¿qué hizo Mr. G? ¿Con respecto a qué? ¿Qué hizo Big? ¿Anda de cumple, Mr. G? Sí. 34 pirulillos. Buenas, Dayana Ochoa. Adrián David. Yo le dejaría tener mejor equipo. No es tan indispensable. Aunque si quieres intentarlo, yo iría con el dash del caos. Una buena ballesta. Ya hacía falta ver manquear al Mr. G. Como siempre, ¿no? Las cuervas sirven para transportar recursos, ya que los portales no te dejan. Sí, eso efectivamente. Lo que pasa es que, bueno, una cueva te lleva a un punto en especial. Y las que descubrimos de momento, tan útiles no, porque me dejan del otro... Mi castillo está en el otro lado, así que de momento. Buenas, Milton. Buenas noches. ¿Cómo va, Titán?
Buenas, Juan Videos. Saludos de Colombia, un saludito. Ya somos 2. Un parcero colombiano en el chat. Que tengas una linda noche, Mr. G. Que sigas cumpliendo más, bro. Muchas gracias, Luis. 34. Se ve claro. 34 pilurillos. 34 años de aporte al PAMI. Bueno, a ver, vamos a continuar. Voy a colgar tanto en el chat porque al final no ven nada. Mina de plata sagrada. ¿Va a estar lleno de humanos? No me jodas, fusilero. Es enorme, que te cagas. Bueno. Ah, pero ¿cuánto había acá? A la verga. Y no fallan los cabrones, ¿eh? Lo peor es el fuego. Como me toca los huevos el fuego. Hace mucho daño. Adiós. Listo. A ver. Cofrecillo. Nada. Ah, no vamos a obtener nada aquí afuera. Obviamente voy a tener que entrar. Y obviamente tengo plata encima. Sufro más daño. No me había olvidado. A ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? No tengo ni un ungüento, nada. Soy una rata maldita. Vine con 0 curaciones y nada de nada. Mr. K puede entrar por el costado sin tantos enemigos. Pero ahí se pierde un poquito la chicha, ¿no? Ahí no disfrutan tanto ustedes, cabrones. El tema es sufrir un poco también. Eso sí, ya estoy sin sangre. Me voy a clavar un corazón de mierda de esto. Ahora la consulta es... Yo si tiro la plata esta que tengo, que encontramos por ahí, ¿cuánto tiempo queda en el suelo? ¿Desaparece o no desaparece? Eso no le he prestado mucha atención. ¿Alguien tiene idea? ¿Alguien más no escucha el directo? Avísenme si no se está escuchando. En teoría aquí está funcionando bien, por favor. Sí, se escucha. Ah, ok. No la tires. No desaparece. Yo lo veo perfecto. Ok. No desaparece. Bueno, entonces sí la tiro. Así me ahorro el debuffo ese de momento. Por lo menos para limpiar esto. Mierda. ¿Y este qué es lo que es? Ah, es un caballero. Claro, lo que pasa es que hay que petar el paladín de mierda este. El clérigo. Porque creo que los escura o le da escudo. No lo sé, no me acuerdo bien qué hacía. ¿Qué pasa? Anda entre todos los pepazos que te van tirando los cabrones estos. Uno menos. Puta. Me muero. Me escapo como cucaracha. Ah, me muero. Pero qué shit es esta. Listo, era iniciar el directo. Ok. Dispositivo de audio era otro. De verdad, ahí como dice Vic. Está jodido sacar plata, gente. ¿Qué onda? ¿Qué pasa acá? La zona más chunga del juego, ¿no? Hola a todos y a disfrutar el directo. Así como dice Milton. Lo importante es disfrutar un poquito. ¿Por qué? Ah, porque no tengo sangre, obvio. Decir que tengo estos corazones que me dan, aunque sea un poco de sangre, antes de chupetearme el cuello de alguna chiquilla o algún sucio vagabundo de por aquí. Parece Argentina, ya se le complica sacar plata a todo. Será cabrón. Botella de vidrio. Ok.
¿Y esto? Sí, no se curaron, ¿no? Ok. Vení, muchachón, vení. Mirá, y sí, lo va curando la yegua aquella. ¿Está jodiendo? ¿No le está haciendo, no le está sacando vida? ¿Qué mierda fue eso? Ah, genial. Vamos, loco. No pueden estar tan duros los vergas esto. Bueno, otra vez. Al borde de la muerte, otra vez. Adiós, pícaro, que toca las pelotas. Y salió el sol, Tuve toda la noche para tratar de matar a estos mierdas. Ok. Regenerarse un poco más. Mr. G, ¿te van a matar? Seguramente. Pero es parte de la dificultad. De aprender. Se aprende a los cachetazos. A los chilos en la cola. Me regenera un poco más porque... Vaya putada se regeneró. Y el cabrón este del caballero le voy a chupetear el cuello. Como tiene que ser. 53% además tiene. Bueno. Si el sol no me toca las pelotas, claro. Vení, vení. Vení, vení. Te quiero contar un secreto. Listo. Chupeteamos y nos alimentamos. Y de paso tenemos el buco que nos va a dar, que es aumento de poder físico y reducción de tiempo de recarga de habilidades. Que eso me viene bien, la reducción de habilidades. Hazte un corazón del castillo cerca y hazte cofre y vas a dejar. No es mala idea, la verdad. Tenemos lo que pasa es que tendría que juntar algo de piedra. Me hago un corazón de castillo. Lo que pasa es que cofre... Bueno, sí, con madera podemos hacernos uno al hijo de comunardos y ya está. El más grande que me pide no me acuerdo. Ah, tablas y lingote de cobre. Bueno, pero bueno, podemos hacer unos comunardos. No es mala idea para hacerme algo por aquí cerca. Lo que pasa es que tendría que explorar bien dónde poder hacérmelo. Porque si tengo el enemigo cerca tocándome los huevos cada rato, tendría... A ver, por ejemplo, si aquí no hay enemigos jodiendo tanto, podría hacerme un pequeño castillo y hacerme un teleport. Para ir rápido, juntar materiales de aquí. Bueno, de última, después luego me voy con el caballo. Pero no sería mala idea. Wolverine. Sí, voy mucho mejor con la mano. Hablando de Wolverine, voy mucho mejor con la mano. Ya vamos con... Creo que me quedan como 7 sesiones de rehabilitación. Pero ya la puedo manejar bastante mejor. Me cuesta un pelín cerrarla, pero ya en lo que es movilidad, muchísimo mejor. ¿Te acuerdas de mí? Ha pasado un mes de escuchar tu voz. Clip ya. Bienvenido, Titán. ¿Cómo va? Ojalá no te vayan dejando de lado los desarrolladores como pasó con lo del vikingo. Ah, con Viking, pero... A ver, ¿cómo dejarme de lado? No pasa nada. Los desarrolladores no me deben nada. Es más, yo le debo a ellos, que han hecho un buen juego. Y encima que me han dado clave gratis para probarlo. Así que no se puede quejar uno. ¿Cuánto había acá?
Como me tocan los huevos los arqueritos de mierda con el fuego. Ya me lo tienen como una campana ahí. ¿Cómo con 7 sesiones? ¿Me quedan 7 sesiones de rehabilitación de la mano? Hola Sandra, que me quebré. Me quebré un hueso de la mano. Me operaron y me pusieron una placa de titanio. Y un ataúd si mueres. También. Sí, pero mientras... Vamos a hacerlo a la antigua. Contenedor. Vaya mierda. ¿Dónde está? Hostia. Oh, ya. Otro de estos. Mejor, dale, dale. Quemame con el fuego. Qué asco me dan los arqueros y su fuego de mierda. Bueno. Parece que no me veía a través de esto. De las cuerdas. ¿En serio? Eso sí, la armadura ya está petada. El set cómo se está petando. Sí, sí, mal. ¿Para qué quiere ir a la mina? Usa la mano. Lol. No, me refiero al contenido del juego. Que saquen más cosas a su tiempo, claro. Pero que hayan más cositas, sí, sí. Que no tarden la de Cristo como Valheim. Eso indudablemente. No lo niego y te doy la derecha en eso. Valheim, a ver. ¿Y este? ¿De dónde salió? No, no me digas que volvieron a hacer respawn los que estaban aquí, los mierdas de aquí. Sí, volvieron a hacer respawn. ¿Por qué? Porque estoy tardando la de Cristo. Cago en la puta. Joya de oro, esto va a ser importante. ¿Pero qué? ¿Esto es un fusilamiento? ¿Cabrones? Están petando, ¿no? Apareció un brute, un matón de la milicia. Están petando los desgraciados. F. Igual sabe que todo con cariño, qué cosa. Pero hace rato le damos vergüenza. Somos malos moderadores. Nah, os quiero, cabrones. Eso sí, mano, siempre somos malos, pero lo queremos. ¿Pero por qué dicen que son malos? En el partido. Listo. ¿Me dio un libro? Bota de colmillo hueco despiadadas. Ok. Es de noche, ahora nos podemos mover un poquito mejor. Si tratamos de esquivar los... Viene para acá. El problema es esto, los clérigos de mierda. Que te detectan por más que estés en forma humana. Si no fuera eso, no tendría ningún inconveniente. El problema son los clérigos. Ya estoy jodido. Porque no tengo sangre. Otra vez. 30, 35, 26. Obviamente. Alejo puta. No lo quiero matar, quiero colecuar un poco de sangre. ¿Qué
me dio mineral de plata? Sí, mineral de plata. Nah, en la entrada, no, hombre. ¿Y ahora cómo paso? Ah, y ahí vienen, mejor dicho. Yo digo, ¿cómo paso? No, no vas a pasar. Como dijo Gandalf, ¡no pasarás! Hijos de perra. Encima son dos. A ver si puedo hacer la trequiñuela. La 11-14, le hago la del camarón. Y nos vamos. De piedra. ¿Esto es plata? Oh, la verga, está lleno de estos aquí adentro. No sé para dónde shit estoy yendo. ¿Y esto? Parece más un cementerio que una mina. Ah, pero va a estar lleno de estos aquí por toda la mina. Los pepazos. Acá hay una. Acá hay una. Claro, lo que pasa es que si me pongo a juntar plata ahora, estoy muertísimo. Me pega el debuffo, me hacen más daño. F, se viene la F. Ya me lo vuelo. Ya me lo vuelo. Yo lo sé, ustedes lo saben. Estos locos lo saben. Hola, 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 hola. Tranqui, 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 tranqui. Quédate por aquí, que no te sigan. Ah, que te siguen igual. What? What? Ah, me metí en el corazón de la mente. En la boca del lobo. No, 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 no. Pasó, 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 pasó. Oh. Dale. El cooldown de mierda. Me muero. Me muero. Es que encima te siguen por toda la mina los cabrones. No es que dicen, bueno, no. Wow. Uy, menos mal que hice el dash justo. No voy a poder minar aquí, Es infernal. Ya estoy muerto. Igual. Decime que me da tiempo para... Sabía. F. Ah, es infumable venir así en esta parte. Tengo que venir con un poquito mejor la... Menos mal que tenemos aquí un portal. Tenemos que venir con un poco de nivel para farmear importantemente. Podemos juntar algo, cierta cantidad, mejor dicho, de mineral, pero no en las cantidades que yo quiero. Porque es una locura la cantidad de NPC que hay ahí adentro. Se fumaron. Encima te cagan a tiros los cabrones. Te fusilan directo. No, por acá. Mierda. Quiero verte intentarlo. No sé, me perdí bastante el chat. No sé qué pasó. No, jaja. Te usaré a ti, Vic. El Vic no se deja doblegar por nadie. Es más, al final te termina utilizando a ti. Arpías de mierda. A ver, la zona esta es verdad lo que me dijeron. Es una zona de mierda, toca huevos bárbara. ¿Y el lobo eso? Siempre acabo defendiendo al Mr. G.
Tenía un montón de vida el Bambi de mierda ese o no le hacía nada. Pone el corazón en la entrada. Si se puede con el ataúd. Si muere Fe vives ahí nomás. Sí, a ver, tampoco me voy a poner a juntar nada. Ya sé dónde está la plata, pero no. Va a ser pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo mal. Me conviene más farmearme otros materiales. Para la fe forzada. Otros materiales en el bosque. Especialmente la lana y eso. Así me voy haciendo la armadura. Y luego ya con la armadura vengo aquí. Porque de momento así es un suplicio tener un poco de plata. Que encima, a ver, tampoco podemos hacer tantos lingotes porque me falta piedra azote. Y piedra azote no tengo mucha. Piedra azote no tengo mucha. También en el bosque se junta dentro de todo bien con las banshee y los esqueletos ahí. Encima estos cabrones no fallan, no fallan, hijos de perra. No son como los arqueros que le podemos hacer el... A ver, caballito, vení para acá, cabrón. A ver estas mierdas. Nido de arpías. Ah, nido de arpías. Me metí en el nido de arpías. Bueno, una menos. Tenía un 42% de sangre esa, pero bueno. Van a alimentar. Encima están viniendo todo esto. La zona esta me está tocando las pelotas. Está tocando importantemente los huevos. Los caballeros, los clérigos de mierda y todos estos fusileros asquerosos son muy pensados y cansinos, loco. Muy pesados. Hijo de perra, me matan, me tocan una vez y me matan. Le dio al árbol, le fue. Joder, déjame respirar, hombre. No te dejan respirar en esta parte, es una locura. F por el caballo, no, ahora lo vamos a buscar. Si no, ya me hubiera ido. Listo, curadito. Vamos a buscar nuestro pony. Corazón inmaculado. Vamos a buscar nuestro caballito y vamos derechito para casa. Y aquí en la parte esta de las arpías, ¿qué hay? Polvo, pena de gemas inmaculadas. Okay. Nada de lo que me interese realmente. Bueno, pero a ver, caballito, te podías haber metido más adentro si querías, ¿no? Hijo de perra, mirá. Aparte que se metió. Anda, sentate al lado de un jefe también, cabrón. Así te voy a buscar. Encima eso es un dolor de pelota que te tiren en un solo golpe del caballo. Te jodes muchas veces la caminata. Salió el sol. Está saliendo el sol. Ok. ¿Qué más? Ah, pero no es gran cosa. Ah, no, sí, acá su... Ah, mira, esto es plata. Pero justo hay sol acá. Pucha. Ah, pero está lleno. Está lleno. No. ¿Es plata o es hierro eso? ¿No hay sombra? Gracias. Mira vos.
En el medio del sol se paró, cabrón. Dale, dale, dale. Dale. Te voy a dar el latigazo hasta que lleguemos a casa, cabrón, Uf. A ver. Quiero agarrar el camino correcto. Obviamente este no es el camino correcto. Quiero salir lo antes posible de esta parte. ¿Qué se puede hacer con paciencia y con saliva? Como el elefante le hizo a la hormiga. Sí, se puede hacer. ¿Que me apetece en este momento? No, no me apetece. Sí, hijo de loco. Pero que son snipers los cabrones, no fallan nunca. Dale, caballito. Mover el traste, si no te van a hacer mortadela. Mierda, ahí vienen, y vienen, y vienen. Toma la sombra, cabrón. Ay, qué pesadilla. Encima patoteros, en grupo vienen los cabrones. Con paciencia y con saliva como los clérigos le hicieron a Mr. G. Tranqui, despacito, suave, suavecito. Todo con amor en esta vida. ¿Dónde quedó el pony? Mira dónde quedó, el desgraciado. Que no me vio el clérigo, me vio el caballero. Oh, la puta. No. No. Me dio. Será hijo de perra. Estoy pensando seriamente en dejar el caballo en mierda. Estoy tardando más por traerlo que yéndome directamente a casa. A ver, guarda con la sombra. Con el sol, perdón. Al Mr. G le gusta que lo maltraten. A veces hace falta un buen chirlo para ubicarte en tu lugar. Y acá me lo dieron. Así que dije, no es momento de venir acá. Ya me ubicaron, ya me dijeron. Me hicieron sentir el Terror Show. Vámonos para atrás, feculá, cabrón. No sé cómo saliste, pero te lo agradezco, vámonos. Encima vaya mierda el lugar. Poca sombra. Te voy a dar el latigazo hasta que lleguemos a casa, cabrón. Hijo de perra. La pasé canuta, es culpa tuya. Dale, mongolo. Me voy a trabar con una piedra encima. Bueno, estos ya son nivelillo bajitos. Esto no me preocupa tanto. Esto sí me llevo. Que el cuarzo nunca sobra. Mientras más no está en el castillo, parezco yo lo mato y regreso a la batalla. Para que no maten a Vic y a Mr. G. Pero yo soy el bueno del grupo. Por si las dudas. Por si las moscas. El Manu es bueno. Es el chino farmer. Ok. Tenemos... Mierda, me equivoqué botón. Tenemos un largo camino hasta el castillo. Vaya mierda que me lo hice súper al principio del juego. Ahora desearía tenerlo más cerca del norte. Vamos a casa, voy a tratar de reparar la armadura. Vamos a ver si puedo hacer algunos lingotes. Obviamente, si puedo hacer algo, van a ser muy poquito porque no tenemos piedra azote. Prácticamente.
Además, cuero pristino. Teníamos algo, pero lana, esa lana especial, espectral, no me acuerdo cómo era. Nada, no tenemos nada. Creo que tenemos 2 o 3 novillitos nomás. Tu caballo superior enemigo se pone justo en el sol. Es un cabronazo. Por eso le decía, te voy a dar latigazo hasta que lleguemos a casa. No sé, podemos seguir por aquí. Oh yeah. Mirá el puente. No podía estar más petado el puente, ¿no? Digo yo, que me parece. ¿Ustedes qué piensan? Hijo de perro. Hijo de perro. Tiene 49%, pero tengo mucho tirándome flechas, así que... Ah, vas a morir, cabrona. Por tocarme los colmillos. A ver, deberíamos tener un... Lo que pasa es que no encuentro algún que tenga buena sangre para tener otro esclavo. Tenemos el aldeano este, pero... Vidrios, perfecto, muchas gracias. ¿A dónde está el pony? En el puente esperándome. A tu casa. Siempre donde hay una iglesia hay cuarzo cerca. Sí, pero no hay tanta cantidad como me gustaría, la verdad. Lo que pasa es que, bueno, también es culpa mía de que yo agarré y empecé el juego, obviamente jugando en solitario, pero no modifiqué nada, lo dejé todo por defecto, como para jugar en un servidor por grupo, en grupo. Jugando en grupo sí se hace mucho más fácil. El tema del farmeo es menor y demás. Tengo todo por uno. Cago la vida haciendo las cosas. Estaba muy en duda hoy, realmente, porque más que todo es un directito random, más que todo para pasar tiempo con ustedes, no tanto por el juego en sí. Estaba en duda si hacer este o el Delfín al final. Que hace mucho no... Bueno, lo que pasa es que habíamos abierto el servidor de Ark y no iba a desaprovechar el tiempo ese, aunque bueno, después me quebré y no pudimos seguir ni con Ark tampoco. Hace mucho que no tenemos las aventuras y desventuras de Medusín. Porque la verdad era de Medusín. Yo era el acompañante. Yo también estoy en capítulo atrasado. Me estoy auto-espoleando. Nah, tampoco. Tampoco fue mucho. Fue más exploración del bosque. Y hicimos hicimos no. Fuimos a enfrentar a un jefe que, bueno, me dio pasaporte. ¿A dónde shit estoy? No, estoy bien. Puedo continuar un poco más por aquí. ¿En que en verdad era Mr. G la compañía de Medusín? Sí, como lo estoy diciendo. Mr. G, ¿sabías que alguien se pasó el Delfín sin ropa y solo con un palo? Pero eso es lo de menos. Hay gente que se lo ha pasado en media hora.
ver, la mayoría de los juegos de los Souls, una vez que ya más o menos tenés la mecánica, obviamente un poco de destreza, tampoco nos vamos a hacer los genios sabiendo, teniendo un poco de destreza, pero sabiendo ya las mecánicas y las habilidades realmente de los jefes, dónde posicionarte, te lo podés hacer tranquilamente en nivel 1 y sin ropa. Es más, yo me acuerdo que obviamente la quité en el canal porque nunca lo terminé. Manu y Vic se deben acordar que yo estuve haciendo, por ejemplo, creo que fue el primer Dark Souls en nivel 1. Y llegué como a la mitad, en nivel 1. En pelotangas y con el palito. Justamente con el gafote también estaba jugando. Eran cabrones. Bueno, por fin estamos llegando a la choza. Que la verdad es enorme que te cagas y, y nunca termino de hacer las habitaciones ni nada de eso. Es que me da pereza. Me da pereza. Allá tenemos al amigo Vic. Que por fin regresó en el anterior video. Buenas, Pablo. ¿Cómo va, Titán? ¿Qué buff te da la sangre erudito? Vos sabés que no tengo ni idea. ¿Alguien me lo recomendó para ir a pelear con el siguiente jefe? Que me hace daño de sagrado y eso. Me recomendó que vaya con esa sangre, pero no tengo ni idea realmente qué buffo te dan. Da igual, Mr. G. Para hacer habitaciones, si después las rompes. Como en Arkham, ¿no? ¿Es que te seguiste con el tamaño del castillo? No, realmente no. No me seguí con tanto. Es más, lo puedo seguir creciendo más. Pero me da fiaca. No porque me da fiaca poner paredes, porque esto se pone en un segundo. Lo que pasa es que me da fiaca en meditar realmente cómo quiero las cosas. Porque yo soy a veces un maldito enfermo con eso. Y quiero esto un poquito más acá, esto un poquito más allá. Y me agota mentalmente. No por otra cosa. Porque soy un maldito enfermo. O soy un desfachatado. O soy un asqueroso. A ver dónde está el... Mira, fue poca plata trajimos, pero bueno. O soy un asqueroso. En todo que sea perfecto. Esto aquí tenemos... Pensé que había agarrado hierro, pero no. Bueno, ahí se va haciendo el vidrio. La plata necesito colocar piedra azote. Piedra azote tenemos 7. Es lo único que tengo. Y una de piedra por 15 te dan lingote. A ver que lo pongo todo junto, da igual. Está exactamente igual. Porque mucho no se va a poder hacer. Podríamos llegar a fabricar piedra azote, sí, pero cuarzo. Vidrio, a ver cómo estoy de vidrio. Por las dudas, nada más. 8. Tócate los huevos. 8 de cristal. No, 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 no. No, 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 no. Ah, pará, tenía un libro, ¿no? No, quedó en el cuerpo, no me jodas. Tenía un libro que me daba una pieza de armadura. Vaya mierda, cómo la cagué. Claro, lo que pasa es que quedó adentro de la mina. Buenas, Pilloman39, bienvenido Titán, buenas. Bro, un saludo, me encantan tus videos y adoro este juego. Muchísimas gracias Titán. Bienvenido, que tengas buenas noches. Espero disfrutes un ratito de la compañía mía y especialmente de todos aquí en el chat. Que dentro de todo tienen buena onda. Eso es lo más importante. Tener buena onda, charlar, pasar un buen rato y disfrutar. Mr. G, tenés que mejorar tecnologías. Sí, pero no tengo cómo mejorarlas. Necesito
libros o necesito pergaminos. No tengo ninguno de los dos. ¿Cómo las mejoro? Estamos en el horno. Hay que farmear, no queda otra. Yo lo sufro al Mr. G, que le llega y le tira todo a alguien, tiene que acomodar. A ver. Cuando estoy en tema obsesivo de que esté ordenado, pasa eso. No, eso no lo niego. Pero si no, bueno, tengo así todo que sea así nomás. Y me acuerdo, vi que cuando estábamos haciendo la serie de Ark, que él, no sé, me ponía algún material de algún dino en uno. No, esto no va acá, le decía. Y a veces me pongo en ese modo obsesivo. El Mr. G ya llegamos y encontramos. Y después, hermano, también eso pasaba. Eso no lo niego. Solo necesito 3 segundos y ya te dejo todos los objetos mezclados. Tenés bastante papel en los baúles. Ah, pero papel... A ver. Por las dudas, te digo. Papel es para la primer mesa de investigación, que prácticamente ya lo tengo, la mayoría lo tengo aprendido. Me faltarían algunas armas, anillos o infusiones, pero ya son de tier bajo. Son de tier menor a lo que yo tengo, o decoración, ¿no? Es un tier menor. Ahora lo que necesito es en el estudio, necesito pergaminos. No papel, pergaminos necesito. Para desbloquear lo que sería ya de mi tier. Que es exactamente igual. Armaduras, armas, pero tampoco mucho mejor. Porque, por ejemplo, lo que es... En lo que es armadura no tengo idea. Ahí sí no digo nada porque no tengo ni idea. Pero en lo que es arma, por ejemplo, ya tengo lo que es tope de mi tier en este momento. Ya sí o sí tengo que pasar a la plata para mejorar. Y para pasar a la plata, obviamente, bueno, necesito plata y piedrazote para hacer lingotes. Necesito hacerme el yunque. Y después aquí, para pasar el siguiente tier, necesito quitina, cuero pristino y lana fantasma. La quitina y el cuero pristino dentro de todo se puede hacer bastante bien. Ya tengo 24 aquí. Y quitina tenemos de sobra. Pero la lana fantasma no la podemos crear hasta que no venzamos a un boss más avanzado, que es una araña. O la podemos obtener de loot, que la obtuvimos aquí en el bosque maldito. La obtuvimos en este lugar. Obtuvimos 3 o 4 nomás. Y la looteé 2 veces. Y eso es lo que obtuve. Nada más. Y los diagramas son para ya otro tier más adelante. O sea, hay un huevo de cosas todavía para ir aprendiendo en el juego. Y eso... Y acuérdense que está en Early Access. Que no me acuerdo quién lo dijo en el chat. Y es muy cierto. Creo que lo dijo J Infinite. Que esperemos que no sea como Valheim. Que no tarden tanto en poner contenido. A ver, Valheim es un juegazo y a mí me encanta. Y a todos, a la mayoría del canal le gustó mucho. Pero perdieron el tren, la verdad. Si lo hubieran hecho, no te estoy diciendo que lo saquen al mes siguiente, tampoco no vamos a ser locos, pero perdieron demasiado el hype. Ahora ya les digo lo que va a pasar con Valheim. Cuando pongan una gran actualización de mapa, no las cositas que van poniendo ahora, la gente obviamente va a volver a subir un poco. Pero cuando acaben ese trozo nuevo, lo van a dejar otra vez. Es lo que le va a pasar a Valheim. Ya se le pongo la firma. A ver, yo obviamente también lo voy a jugar. Pero cuando termine lo nuevo, lo voy a dejar ahí otra vez. No lo voy a volver a jugar. Saludos, cumpleañero. Buenas, Carlos Mendoza. Muchísimas gracias, Titán. Buenas, gasolina. ¿Cómo va, Titán? Tiempo sin verlo por aquí. Con el papel sacás, con el aleatorio, la prensa de papel para los pergaminos. En esta saco la prensa de papel. ¿No la saco en esta? Vamos a probar. Yo no te voy a decir que no, porque yo no tengo la palabra final en este juego. Y por lo general ustedes saben más que yo. Acá tenemos papel. Por acá tenemos papel.
Y creo que no tengo más. A ver si sacamos la prensa. Si saco la prensa, sí. Sería un golazo. Descubrir. ¿Qué me dio nuevo? No me dio una mierda. Me dio... Listo, ya está. Saqué, creo, una cosa repetida y me dio la lanza, me parece. A ver si tengo 10 de papel por aquí. Perdidos en el... En los cofres. No. No hay. No hay, no hay. Mala suerte. Feliz cumple, Mr. G. Gracias, Milton. Muchísimas gracias, Titán. Estaba un poco perdido. ¿Cómo va todo? Bendiciones. Bien, por suerte. Tranquilo. Disfrutando. Como siempre. Gasolina, gasolina. Disfrutando con todos ustedes. Riéndome un poco, pasando el rato. Eso es lo más importante. Me cuesta mucho hacer los directos porque, bueno, ya saben mucho que tengo una niña pequeña de 11 meses y se le cambió el sueño y se viene durmiendo muy tarde. Y hoy, por suerte, se durmió tempranito. Así que dije, bueno, voy a aprovechar, vamos a hacer directo y a pasar un buen rato, que eso es lo importante. ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias, gasolina, gasolina. Ponemos esto, tenemos hueso, tenemos pescado, tenemos infusión, resistencia al sol, que la verdad, así, me interesa poco y nada eso. Diagramas, yo tenía diagramas guardados en algún sitio, ¿no? Sí, acá tenemos un par. Suelo de cárcel, esto no lo puedo aprender hasta que no tenga esto, a ver dónde está. Hasta que no tenga justamente el Ateneo, que es el jefe, el pastor este que enfrentamos en el video pasado. Y bueno, me dio pasaporte. Hoy vamos a tratar de reventarlo, ¿eh? Después seguiría la Reina Araña, que ahí sí me desbloquearía la receta de lana. Poción de resistencia a la plata y un artefacto corrupto. Ya pasamos a un siguiente tier. 21 de equipo. Y plata como... 3 lingotes. Me va a ser 2 más. A todo esto, teniendo suelo de forja, suelo de forja, castillo cerrado, todo. ¿Cuánto tarda en hacer un lingote? A ver, vamos a verlo, porque debe tardar un huevo. Feliz cumpleaños de Venezuela, hermano. Muchísimas Ángel. Muchísimas gracias, Ángel. Yo aislado en el living para no resfriar a mis peques. Esa... Andamos engripados, resfriado, Milton. ¿Cuánto oh, mierda. No, sacar la sopra. Quiero ver cuánto tarda. 2 minutos y pico. Tarda un huevo la plata. Tarda un huevo. ¿Dónde? ¿No tenía aceite de pescado por aquí? ¿O ya lo utilicé todo? Ah, no, la dejé allá en el... Sí. Bueno, me la llevo. La voy a dejar en la curtiduría, así se estaba haciendo el cuero, ese cuero pristino que necesitamos. Ahí va el Vic paseando. Estuvo 24 horas literales fuera de casa el cabrón. No quería volver. Se enteró de que me hice un mega castillo. Dijo, bueno, vamos a visitar los gatos, Mr. G. Podés cambiar cuando tarda en un bloque de notas. La verdad que es absurdo esperar tanto a veces. Es que sí. Es que sí. Es que yo ya lo dejé por defecto y bueno, me resigno, no. A ver, de última hubieran puesto la opción de decir, bueno, se puede modificar. Yo ya no puedo modificar la partida. La creé así y así muere. De última, si me dejaran decir, bueno, el farming tampoco lo voy a hacer fruta. Poner por 8, por 9. Pero aunque sea un por 2, estaría. Es Eduardo Hernández. Muchísimas gracias, Titán. Se agradece.
En verdad, de corazón. Ok. Surprise, motherfucker. Tenemos... ¿Cómo va la miseria de este? El 9%. Vamos a drenarle una botellita de sangre. Muchísimas gracias. Le tendría que poner un par de pastillas ahí que vaya comiendo. Tenés que ir a config del server, el bloc de notas y multiplicarlo. Yo lo tengo por 6. Serás cabrón. ¿Cómo le vas a jugar por 6? Sí, sí, eso es verdad. Está claramente pensado para jugarlo con amigos en un servidor y demás. No lo niego. Por eso, a ver, si ponen la parte de jugar solo o después agregaron el host local, tendrían que... A ver, está la opción de poder modificar las cosas antes de crear la partida. No lo digo que no. Lo que pasa es que yo no me percaté. Yo dije, bueno, vamos a darle. Pero no me imaginé de que iba a estar así por defecto. Jugando en uno solo. Pero bueno, ya está, mala suerte. No, tampoco me quejo. Tampoco si se hace un poquito cuesta arriba porque yo el poco tiempo que tengo es el tiempo que grabo. Que grabo o hago directo. Después yo no tengo más tiempo en el día. Decir, bueno, no, bueno, le pongo 2 horitas farmeando y tal. No, no los tengo. Yo por lo general cuando grabo a la noche. Entre las 11 y 12 de la noche. Hasta que termino de grabar, editar y subir el video son cerca de las 3 de la mañana. Y yo me levanto a las 8 para trabajar. Entro a las 9 a laburar y a las 6 de la tarde salgo. Después vuelvo a casa, que entre que estoy con mi nena, comer, bañarme, ya se pasó. No tengo tiempo yo realmente para decir, bueno, me puedo poner a farmear un montón y lo demás. No. El poco tiempo que tengo realmente es cuando grabo o hago un directo. No tengo otro. Sacando el finde, que bueno, ahí un poquito más o menos lo puedo pilotear, pero si no, toda la semana no puedo hacer nada. Cuesta un huevo. Bueno, y cuesta un huevo de que yo arranque, porque estoy hace media hora aquí en el castillo dando vueltas. Necesito cuero, hilo y lana. Vamos a prepararnos la armadura y voy para el bosque o vamos para el jefe. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué les piache? ¿Vamos para el siguiente jefe o para el bosque? A farmear un poquito. Hilo de algodón me falta. Tengo hilo de algodón seguro. ¿Qué le piache a la gente gentuza? ¿A dónde quieren ir? Empieza de nuevo con Vic. Venía pensando en... como hice con Ar, en ver si podía abrir un servidor para que entre la comunidad. Obviamente PvE. Ahí el Manu dando los buenos datos. Luego me fijo un poquito ahí. A ver si puedo, aunque sea cambiar por 2 el tema del del loot. Porque la verdad sí se hace un poquito cuesta arriba. ¿Y quién sería el que se muera más posible por el jefe final? ¿Tú o Manu? De craft, ok. Es que sí, a ver, si lo busco se puede... A ver, debe haber comando de consola y demás. Eso, fijo, pero trato de no verlo, de esquivar todo eso. Gracias a ti por tus videos, Titán. Muchos éxitos. Muchísimas gracias, Eduardo, la verdad, te agradezco de corazón. El apoyo. A ver, le agradezco el apoyo a todos como siempre. Que realmente es algo que me gusta hacer muchísimo. Lástima que, bueno, yo no vivo de esto. Si pudiera realmente vivir de esto, le estaría dando contenido todo el día. Nah, pues ahí seguro que yo. Cuando conviertes a un humano en sirviente, este sigue con la misma habilidad. Por ejemplo, el clérigo. El clérigo, el que estuvimos, se puede, ¿coso? ¿Tener de esclavo?
Muy interesante ese. ¿Se viene partida con colegas? Con colegas, con todo el que quiera entrar. No sé, lo vengo pensando porque, a ver, como en el servidor de AR tuve que gatillar yo y yo no soy alguien de plata, la verdad. Tengo mis gastos y demás. Alquilé el servidor y ahí entró toda la comunidad que quiso y realmente le gustó dentro de todo bastante bien con mods. Lo disfrutaron bastante. Lástima que, bueno, yo no pude aprovechar porque me quebré la mano a mitad de la serie. Pero bueno, dentro de todo se disfrutó bastante bien. Y venía pensando, tampoco que sí, lo hago. De quizás abrir un... Porque este juego ha gustado muchísimo también en el canal. Y muchos los tienen. Por lo menos en lo que son mis contactos en Steam. O el que me agrega, porque me puede agregar cualquiera. Está ahí en la parte de la descripción. Muchos ya lo tienen pillado. No es un juego dentro de todo caro. Bastante accesible. Y ha gustado muchísimo. Y venía pensando en alquilar un servidor y abrirlo para la comunidad. Pero no sé, eso ya lo tendría que ir preguntando por el canal, por Discord, a ver qué piensan. Si quieres te paso al Discord. Pásalo al Discord después, mano, después lo chusmeo. Tranquilo eso. Estás regalando. Estás regalado por lo divertido que es. La verdad que sí, y por la cantidad de contenido, como ya dijimos, que es acceso anticipado. Va a tener más cosas. Porque a ver, mirá la cantidad de jefes que tiene. Tiene un huevo. Ni Valheim tiene la cantidad de jefes. Ni Valheim tiene esta cantidad de jefes. Obviamente yo, gusto particular, me gusta un poco más Valheim, pero este juego está guapísimo, la verdad, no lo voy a negar. Eso es verdad. Está a un buen precio. Estaría bien que jugáramos este juego nosotros. A los dos, Sandra. No discrimino. No sé si alguien me puso. ¿Qué quieren que hagamos? ¿Vamos al bosque maldito a farmear un poco? ¿O vamos a tratar de reventar? Ahí alguien me agregó. Creo que me agregó Fénix. O vamos a tratar de hacer el jefe. Aquí. En el monasterio. ¿Usted qué dice, Mr. G? Me metí a avisar y la prensa de papel se desbloquea efectivamente en el estudio usando pergaminos. Ok, usando pergaminos, me parecía. Es que sí, no es en la mesa de investigación la primera, es en esta. Pero bueno, no tengo la cantidad de pergaminos necesarios de momento, pero ya lo vamos a hacer. Farmeas. ¿Sos de Buenos Aires? No, soy del interior, soy de San Luis. Hace ya muchos años estoy viviendo en Buenos Aires, en Capital Federal, pero soy de San Luis. Yo ya lo terminé y me quedé con ganas. Buenas, bien. Es que sí, es un buen juego, la verdad. Estuve viendo los videos que me había perdido, jaja. Todo el día de hoy. Genial, qué grande, gasolina. Busca semillas. Farmeo puro y duro. No sé lo que le piacha a ustedes ver ahora. ¿Vamos a farmear un poco al bosque o vamos a hacer el siguiente jefe? Que dentro de todo el siguiente jefe más o menos se puede llegar a hacer. Estuve cerca, intenté 2 veces. Pero me mandó pasaporte. Tenemos que ir con una poción de resistencia al sagrado, eso sí. Si no, no podemos ingresar. Deberías empezar a hacer hojas. ¿Hojas? ¿Para qué quiero hojas? ¿Hoja de papel? Zona Sur, Buenos Aires. Es el Milton de Buenos Aires. Para desbloquear las armaduras. Pero el papel no es para la primer mesa de investigación. El pergamino es para la segunda. O con papel podemos hacer pergamino luego. Capaz que con papel podemos hacer pergamino y malgaste un montón de papel recién. Claro, ¿con qué prensa? Es verdad, ¿con qué prensa? No tenemos. Vamos un rato. ¿Qué hora es? 12:20. Vamos un ratillo aquí al
al bosque. Y luego trato de hacer el jefe. Tranquilo. ¿Por qué no? ¿Qué le pasa al caballo que se trabó ahí? Yo creo que el caballo este me odia. Porque siempre me está troleando. Día 150... cierto. Me había olvidado los tocahuevos de esta zona. Los hombres lobo. Nivel 66, cabrón, Ah, y ya me petó el anillo. Cago en la puta. Ahora que estoy pensando, ¿eran de nivel tan alto? ¿Nivel 66? Entretenerte con el caballo, loco. Me mató. Estoy pensando, ¿eran de nivel 66? Ayer cuando vine al bosque. Hay que sacrificar ese caballo. Ese caballo salió bastante trolillo. Es que sí, a ver. El otro caballo, el primero que tuvimos en negro, con ese nunca tuve problemas. Pero me lo terminaron matando por ahí. Sin que me dé cuenta. Bueno. Sin que me dé cuenta. Y luego seguí con este. Y con este siempre tengo algún problema, algún dilema. No parece, pero siempre tengo algún dilema con el desgraciado este. Este hombre lobo me está tocando los huevos, me quedé trabado con una fama. Vaya manco mierda. Ah, vení acá, te vamos a chupetear el cuello. Esto me daba cuero, ¿no? Piel pristina, perfecto, exactamente. ¿Me regenerar? Eso. Ahora, yo soy un mongolo también. Estuve en casa y no me hice lo más elemental, un ungüento. Me voy para casa. Me voy a hacer algo de curación. Esto déjalo, esto déjalo, esto déjalo. Porque si no, no me puedo teletransportar. Me voy a hacer unas curaciones y después venimos. Lo más elemental. Es que si me pongo a charlar y empiezo a delirar, me olvido de lo importante. Y luego me petan. Un par de fatillas. Dame algo de fibra. Acá tengo algo de fibra. Y acá tengo algo de huesos. Listo. Listo, fabricate todo esto. Deja los huesos. Deja la fibra. La dejo acá porque sí, no por otra cosa. ¿Te gusta salir así? Naked. Eres muy exhibicionista. A huevo, como se dice. Es que si me voy por la fama es mi ídolo. Realmente importante siempre. A ver, conseguimos, por lo menos conseguimos plata. Y ahí dejamos haciendo nuestros primeros lingotes. Obviamente no me alcanza para una mierda. Pero ya sabemos dónde conseguirlo. Eso es lo más importante. Caballín. No me toque los huevos, la verdad, Sé buenito. Quiero ir por el otro camino, así vamos al pueblito este. Que es en el único pueblo que encontré que me tiró algo de lana. Porque en el otro no me tiró nada. Y encima había un jefe ahí. Era... este creo. Sí, aquí. Creo que había un jefe por acá. Un jefe mucho más avanzado. Mira, mira. No hay ni una puta sombra en esta parte. Por aquí tengo F100. Ok, vamos a darle a la Banshee. Mierda, casi me da. Tiro a cualquier lado.
Tiró a cualquier lado y me dio, ¿eh? Eso sí, voy a petar al mago este que me toca los huevos siempre. Listo, adiós, muchas gracias. Vuelva pronto. Los magos estos esqueletos son muy tocapelotas. Creo que incluso más que estos que invocan bichos. Todo tranqui, limpiando zona. Ahí, pesado. A ver, contenedores. Nada de lana. Ok, pergaminos, pero no, nada de la lana especial esa. Hija de perla. ¿Qué me da? Polvo de tumba. Me he colgado. No estaba viendo el chat. ¿Qué dicen por aquí? Me he olvidado. Me he olvidado el chat. Mil disculpas. 34 años y ya con ungüento. Estás fea abuelo, amigo. Yo con 24 y lo mismo. No lo puedo decir. No puedo decir nada. Deja los ungüentos, el Alzheimer, se le olvida todo. Eso es normal, eso es típico, eso ya lo sabes. ¿Cuántos quieren la pelea contra la feina araña? Me van a petar ahí. La verdad, habrá afectado la semilla de la plantita. ¿Tú cuánto crees que Mr. G duraría contra uno de los jefes que yo maté? ¿Pero qué jefes? Depende. Hay días que viene inspirado y pasa todo. Eso es verdad. Hay días que no me para nadie. Y por lo general, hay días que obviamente manqué un montón. A veces mato a un miembro de la milicia. Estoy viendo esta pelota. Me dan menos que los aldeanos. ¿Será que son trabajadores mal pagados? Te podía hacer un instaki si no te cuidas bien y no era un jefe de este juego. Bueno, pero ¿de qué juego estamos hablando? Eso es lo importante. Porque quizás es de un juego que ni siquiera nunca he tocado. A ver, juegos realmente chungos eran los de antes, no los de ahora. Antes vos jugabas y tenías X vidas. Se te acababan y acababa el juego. Game over. Punto. Eso eran juegos chungos. Yo me acuerdo... el que me costó... Uno que me costó mucho cuando era chico fue Battletoads, las ranitas. Ese sí era un juego chungo. Ese sí que era un juego chungo. Pero yo me refiero al de... Creo que era el de Sega Genesis o Mega Drive. Ese me gustaba un montón. Es más, hoy en día lo jugaría, la verdad. Me bajaría una demo y lo jugaría. Me gustaba un montón el juego ese. La parte más chunga me acuerdo que era en la parte de la cerquita. Esos juegos te los tenías que aprender de memoria, literal. Si no, no los podías hacer.
O esta banshee de mierda que te aplica miedo. Y el otro aprovecha tirándome mierda de lejos. Ay, qué nostalgia. Ya me tengo que ir. Buenas noches a todos. Nos vemos, Steven. Que tenga buenas noches y que descanses, bro. Un abrazo grande. ¿Qué mierda ahí pasó? Y se quedan como todos bugueados. Cristal fantasma. Eso sí, esta parte te da un huevo de cristal. ¿Para qué sirve? No tengo ni idea. De momento no le he encontrado un uso. De momento... ¡Oh! Un libro. Poción de la bruja. Bueno. Tenemos un libro y un novillito de lana. Uno solo. Uno solo. Creo que me queda una choza más. Y ya el poblado este está limpio. Polvo de tumba. Y no hay más nada, ¿no? No hay más nada. En el poblado este no hay más nada. Sacamos todo esto. A ver, sacamos bastante esmeralda. Sacamos solo uno de lana de fantasma. Y solo uno de piedra azote. Bueno, pero sacamos este libro. Pero no lo podemos aprender hasta que no tengamos la siguiente mesa, que es el jefe que tenemos que hacer ahora. Vaya shit. Champiñón fantasma. Ucrania, estaba gratis en Epic, creo. Yo lo saqué hace rato. ¿Qué cosa? El juego que quiero probar es Borderlands 3. Es viejo, pero está bueno. Borderlands 3 tampoco es viejo. Tiene un poquito, pero tampoco es un juego viejo. El 3 sí que lo estuvieron regalando hace 1 o 2 jueves. Yo ya lo tenía de hace rato. Porque ese me lo dieron cuando me compré la placa de video. Me lo regalaron. ¿Por qué no agarras el iron? ¿El iron? ¿El hierro? Es que ya tenemos bastantes, ¿no? En casa tengo bastante. Sí. No es algo que me vuelva loco. Además, el hierro sí lo puedo farmear dentro de todo fácil. No, tengo en casa y no necesito de momento. Si necesitara sí, pero no necesito. Lo que necesito es esto. Esto. Y esto. Especialmente esto. Y bueno, y si me dan libros, mejor. Voy a hacer esa para casa, gente. Voy a dejar toda esta mierda y voy a tratar de hacer el siguiente jefe. Me apetece tratar de reventar al cabrón ese. No es tan chungo, pero tampoco es tan fácil. En este juego no sé por qué como que los portales hubiera esperado que si pudieras utilizarlo para transportar materiales. Eso lo hicieron igual que Valheim. Pero en este juego medio como que me molesta eso. En Valheim no me molestaba. Y eso que eran unas locuras los viajes que me hacía. Que en ese momento sí podía farmear bastante fuera de cámara. Hoy en día no lo podría hacer. Pero en Valheim no me molestó. Pero en este juego medio que me gustaría poder transportar. Esto sí, cada vez que lo veo lo voy a farmear. Porque esto sí, no tengo mucho. El cuarzo. Me hubiera gustado que se pudiera transportar materiales, la verdad. Bueno, pero están las cuevas esas para cortar camino y demás. Pero bueno, siempre depende también de dónde tengas tu castillo y demás, ¿no? A ver, como por ejemplo yo había encontrado una cueva aquí. O esta. Que me mandaban aquí o aquí. ¿Para qué mierda me sirven estas dos si yo tengo el castillo acá? Es un huevo de distancia igual. Pero bueno.
Eso depende ya. Vamos para casita. Vamos para... Ah, mira. ¿Tengo algo de plata encima? Sí, tengo 30, pero no. Ese comerciante ya vimos lo que tenía, que eran prácticamente vanidades. Era más estético que otra cosa. El que no volví a ver es el otro comerciante, el que andaba siempre cerca de la zona de nuestro castillo. Ese no lo volví a ver. Para ver qué vendía, porque ese no tengo ni la más pajolera idea qué vende. Esto también es otra cosa que siempre que la veo le dejo pasar y después no tengo para hacerme pociones. Hablando de fosas. A ver qué dicen aquí en el chat. ¿Por qué no cafalaron? Son esas bocas grises. Sí, con 3 cuentas diferentes. Como 3 cuentas diferentes. Qué envidia, yo tengo los cofres a fermentar de esencia de sangre y ladrillo de piedra. Ahí tienes ya semilla para tu granja. Sí, tengo varias semillas. Es que el Island se necesita mucho. La verdad, de momento, no hay algo que me esté pidiendo exclusivamente hierro. De momento. Cerca de la iglesia. Pero la que está en el medio es en altura, ¿no? Oso. Ve, estos sí los puedo dentro todo esquivar los flechazos y demás. Pero los otros son francotiradores, los cabrones. Te dan siempre. A ver, ¿puedo pasar por acá? Bueno, yo también por donde quiero pasar, ¿no? Después le echo la culpa al caballo. No, está a nivel del suelo. Ok. Yo fui moviendo el castillo porque si no el patio es un dolor. Es que sí. Toca un pelín, mira. Ah, el amigo Tristán. Ya te reventamos, cabrón. No queremos saber más nada de ti. Ya te robamos la receta que necesitamos. Ya no me interesas. Por fin, vamos llegando. Prácticamente perdí toda la noche. Estaría guapo poder llevar a los esclavos, no mandarlos a hacer misiones que vos ni los veas luchando ni nada. Estaría bueno que te sigan. No te digo que llevar un ejército 20, 30, no. Por lo menos uno. Eso estaría guapísimo. Eso... Ahí, spawneando cositas. Capaz... Capaz como Maru Botán y tiene más recetas. Hoy es no... Oh, mira, justo luna de sangre me toca, gente. Tenemos que aprovechar la luna de sangre para ir a darle al jefe, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué les parece? Yo creo que sería lo más óptimo. Sería lo más óptimo, creo yo. Esto lo dejas acá. ¿Este no tengo más lugar en este? Pues sí, déjalo acá.
Claro, la piedra azote ya las puse todas, ¿no? Queda una, dos. Claro, pero no tengo más plata. Llegamos a hacer 6 lingotes. 6 lingotes de mierda. ¿El yunque cuánto pide? Producción, fabricar. El yunque pide 32. ¿Sabes la cantidad de piedra azote que necesitamos? Y encima la esencia de sangre primal no la podemos hacer así como así. Necesitamos o tener un ojete gigante para que nos dropen los corazones esto. Exquisito. Que desde que comencé el juego, que a ver, salgo y me fijo en Steam. Desde que comencé el juego, llevo 48 horas jugadas. Me han dropeado uno solo. Uno solo me han dropeado. Necesito 4 para tener esa mierda. O, obviamente, reventar al jefe, pero mucho más avanzado que a la... Esta, Jade la cazavampiros. Todavía no pude reventar a este, falta la araña, falta el duque de coso y recién está. Y ahí sí podríamos tener esta esencia más accesible, pero... ¿Qué querés, hombre? Buenas, Virtual Dreams. ¿Cómo va, Titán, tanto tiempo? ¿Todo tranquilo? Se extrañan los vivos. Eso es verdad. La pasamos bien. Tenemos que terminar la serie con Medusín, loco. Tenemos que terminarla. Aquí dejamos algo, ¿no? Sí. Lo que pasa es que... Bueno, como ya les dije, la gorda se le cambió el sueño y se duerme tarde. Y no, me es imposible hacer los directos como lo veníamos haciendo antes. ¿Cómo va la mano? Muchísimo mejor. Todavía en rehabilitación, pero muchísimo mejor. Ya puedo cerrarla, moverla bastante bien. Sin inconvenientes. Eso es lo más importante. El Mr. G es que ha de desear y no hace directos. Hace desear y no hace directos. Pero es que no puedo. No es que no quiera, no puedo. Ya tú sabes que no puedo. Si la nena no se duerme, yo no puedo. Si tuviera una casa grande con una habitación apartada, sí, ningún inconveniente. Pero yo estoy prácticamente pegado al lado de la habitación. Así que o me gano el Kini alguna vez, me compro una casa bastante grande con una... No pido nada grande. Tenga una oficinita pequeñita para estar yo con la computadora, el micro y la pantalla, nada más. Eso es lo único que me gustaría, tener una habitación extra para poder hacer tranquila mis cosas. Bueno, tenemos la poción de resistencia. Tengo poción de sangre, 79% de nuestro esclavo. Ungüento de alimañas tenemos 5. ¿Podría crearme alguna de rosas? Tenemos 67. No, no me la puedo crear. Sí, lo que me quiero crear son infusiones. No tengo peces prácticamente. No, déjalo acá, me llevo estos dos. Así obtengo espina, algo de aceite, quitina. Sí, me voy a hacer 2 infusiones. Una para daño cuerpo a cuerpo y otra para que me mejore el tema de lo mágico. Que eso no parece, pero da un plus en combate. Y más con la luna de sangre, perfecto. Eso, más espacio o de menos unas botellas de whisky. Necesito clarín de infierno, cantimplora y... Ah, flor de nieve creo que no tengo. Esto del infierno tengo. Flor de nieve estoy jodido, no tengo la mierda. A ver si por las dudas tiré algo aquí. Pues no, te jodes. No.
No, no tengo. Y a todo esto cantimploras tengo una sola. Estoy medio al horno, Pensé que tenía más. Claro, la fui utilizando y como ya no estoy limpiando esta zona, que es donde la conseguía prácticamente, no estoy juntando nada. ¿Qué iba a dejar? Ah, sí, el aceite. Vamos a hacernos una infusión y vámonos ya. Así aprovechamos la noche. La luna de sangre. Porque si no... A ver, habría aquí, hombre. Ese mongolo. Esto aquí. Creo que aquí dejé la... Sí, aquí dejé la quitina. Listo. Vamos, 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 vamos. Que la noche es joven, pero se va rápido. A ver qué dicen en el chat. Que me colgué un poquito. Tenemos que venir hasta aquí. La gorda es prioridad, por supuesto. Estoy viendo el código del server. ¿Cuál parámetro modificaste de los sirvientes? ¿De los sirvientes? No, creo que Manu estaba hablando del farmeo. No de los sirvientes. Creo, Eso, más espacios y menos unas botellas de whisky. Usa el violeta y el amarillo. Que no los vas a volver. Usar para invocar. Super ratota. Pero la super rata ya la invocamos. Así tenemos la habilidad esa. Nos vemos, Mr. G. Adiós, chicos. Que tengan una excelente noche. Nos vemos, Hulkrans. Que descanses, compa. Un abrazo grande. Gracias por pasarte. Estoy yendo por cualquier lado. A ver, dale, dale. Marcha, marcha, marcha. Que todavía tengo camino. Y encima me tengo que convertir en la viejecilla. Porque si no me van a tocar los huevos ahí en el lugar ese. Ta. ¿Saben qué? Caballo de mierda. Te dejaría. Ay, Dios. Siempre te tienen que estar dando, cabrón. Qué ganas de hacer un Maldón en Mayface y robar la vaca de los aldeanos. Maldón. La semana pasada, pues. Compré 2 combos de doble cuarto de libra con queso mediano. Después compré 2... No, 2 no. Compré 2 combos medianos y compré 4 de estas de pollo. Simple, sin nada. Como 4 lucas me gasté. Joder, cada vez más caro. Pero es rica la mierda esa. Ok, ¿estoy en el lugar adecuado o me falta uno más? No, estoy en el lugar adecuado. Ok, nos transformamos en la dulce ancianita que todos adoramos, la bruja del 71, y entramos. Mierda, me olvidé de ponerme la poción. Siempre me falta 10 para el peso. Siempre me falta 10 para el peso. ¿Qué me da este? Aumento de poder físico, reducción de tiempo de recarga de habilidades. No está nada mal. Enchufate. El 8. Ahora sí nos convertimos en
En la viejecilla. Yo lo modifiqué el tiempo de crafteo. El tiempo de crafteo. Ah, ok. ¿Cuántos eran? ¿Qué cosa virtual? Está por 1. Por 6. Tampoco por 6. De última me lo pongo por 4, loco. ¿Este mano se quiere hacer medio juego en un día? Ok, tenemos los guardias, que estos sí los tenemos que petar. Escudito de mierda. Listo. A ver. Me enchufo esto. Me enchufo esto. Me regenera un pelín. Y me convierto de nuevo en una viejecilla solamente para acercarme, para que no comience el combate antes de tiempo. Por 4 tardas bastante. Imagínate por 1, cabrón, como estoy yo. Nivel 60. No sé si ir con estas habilidades. A ver, esta está bastante bien. Hago un poco de daño, pero me cubre al mismo tiempo. Este hace bastante daño de caos. Pero no sé si con algún escudo que invoque esqueletos. El profano este. Y el purgatorio que me puede ir curando mucho más, no lo sé. Pedirle la hostia primero. Ahora me va a dar de hostias. Estoy en duda, gente. No sé si ir así o si cambio este por este. A ver, yo sé que la lluvia del caos, las bolitas estas hacen bastante daño. Pero capaz que me convenga curarme, protegerme un poco y de paso cuando me golpea el escudo invoca esqueletos y con eso se puede distraer un poco. Quizás. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Es ahí el dilema. Voy con el escudo. Sí, voy con el escudo, ya fue. Vamos a tardar más, pero creo que va a ser lo mejor. Hola. Eso, boca esqueletito. Mientras él se distrae con los esqueletos, yo justo podía reventar esas mierdas con mi sucesión. Mierda, me dio. Uy, con el rayo de la muerte.
perro. ¿Para qué me moví? Digo yo. Ahí. Kneel before the light. Kneel before the light. No jodas. Hijo de My perro. will Cierto que tenía este ataque de mierda. Creo que no le hago daño mientras está esta basura aquí. Creo, ¿eh? Estoy muriendo como un perro asqueroso. kneel before the light. No, esto no, ese fallo no me cubre. Vaya putada como morí como un perro. Ese fallo no lo podemos cubrir con el escudo. Me confía. Mala suerte. Posta, que al nivel que estás, se nota que está mal balanceado el drop. Es que lo que estamos diciendo hace rato, el juego en sí está para jugarlo en multi, para jugarlo con gente, no para jugarlo solo. Hace un pelín cuesta arriba así jugarlo solo. Pero bueno, mala suerte. Luego de última capaz que modifique algún archivo para que sea, qué sé yo, el drop por 2, aunque sea por 2. No ostento tanto de que sea por 6, por 5. Por lo menos que sea el doble de lo que me da ahora. Porque si no se tarda mucho y es lo que le digo, yo no tengo prácticamente tiempo para estar farmeando tanto. Ese es el problema. Si no, me río, me da igual. Eso con las publicidades ahí, publicidades, spam, no sé qué mierda. Gracias, Manu. Y antes creo que fue Vic. Pudiendo utilizar los portales. Bueno, a ver. Eso es lo que estaba diciendo hace rato. Eso lo hicieron onda como si fuera Valheim. En Valheim no podía utilizar los portales con los materiales. Con los minerales creo que era solamente. Ya hace tanto que no lo juego que ya me olvidé. La verdad, si era solamente con minerales o con cualquier material en Valheim. Y eran unos pateos mucho más grandes que estos. Pero... no sé, como que se me hace un pelín más pesado en este juego. No sé por qué. Van Hammer. A ver. Claro, encima de esta parte no hay ni una puta sombra. Me la juego, ya fue, total. Ahí. Está llegando la sombra a este lugar, perfecto. Bueno, ya perdimos la infusión, así que vaya shit. El escudo dentro de todo no fue mal, me sirvió, me ayudaba. Lo que pasa es que llegó un momento que no sé, me empecé a distraer o no sé qué mierda. Obviamente tampoco utilizamos el golem, pero el golem, a ver, dura 7 segundos. 7 fucking segundos. No hago diferencia con 7 segundos. A veces, si es muy reñido, sí, pero si no. Y después tarda la de Cristo para volver a utilizarse. No sé si utilizar el mismo set. Es que tengo que tener algo de curación, eso fijo. Algo de curación tengo que tener. O esa, o uso el purgatorio que me cura mucho más. Y en vez de utilizar escudo, utilizo las bolas del caos. No lo sé. No lo sé. Estoy en duda, gente. ¿Qué podemos hacer? Alguien me dijo que utilizara el golpe espejo del jefe, que es más bueno de lo que yo creía. Ahora lo vamos a probar.
Voy a cambiarme por ilusión. Y nada, y voy a poner sangrado. Voy a hacer como hice el primer intento la primera vez. A ver si tengo mejor suerte así. El juego no está mal. No, el juego no está mal balanceado. El juego no está mal balanceado. Solo que no tienes el equipo del nivel que le sigue al que tienes. Y no me refiero al equipo de plata oscura. Sí, sé que hay un tier más, pero obviamente eso se desbloquea con recetas. Usa el dash del fantasma para que tengas algo más pegándole. Exactamente, justamente por eso lo cambié. El golpe de espejo está muy bien para mí y para limpiar zonas. Sí, alguien hoy en el video de hoy me dejó un comentario que lo utilizara, que es más útil de lo que me parecía. Así que vamos a probarlo. Bueno. Botella de vidrio. Sí, voy a agafar mi mochi antes de arrancar. Ok, perdimos la infusión y perdimos... Ah, mira, acá hay cuarzo. Y perdimos la luna de sangre también, ¿eh? A ver, bastardo. Ya está invocando mierda. Esa mierda, la expansiva, me jode un montón. Por eso quería ponerme el escudo. Pero bueno. Hay que tratar de estar en movimiento. Hay que ver. Es que me jode un montón. No. No sé qué hizo el ataque ese. Como que desaparecí y volvió a aparecer. No sé qué, una cosa rara. El fallo de la muerte este. No me puedo mover. Mierda. Como yo. Ah, y hizo spawn unas mierdas estos, para joderme. Para tocarme más los huevos. ¿Qué te parece, Joder, hombre, no me jodas. Con tu fallito de la muerte. Guarda. No. Me cago en la puta. No me da tiempo para ponerme un ungüento, ¿no? Aunque sea un pelín, me ayuda. ¡No! No, estoy muerto. Estoy muerto. Fue mejor, pero me jodieron que empezaron a aparecer estos y que me olvidé de reventar estas mierdas. Estas mierdas te van haciendo daño. Las dejé ahí y me empezaron a hacer mucho daño. No tengo que dejar nada así suelto. Tengo que hacer todo bien prolijo con el jefe este. Por lo menos como estoy en este momento. A ver qué dicen por aquí. El golpe de espejo para mí para limpiar zonas. Chicos, lo voy a dejar por hoy. Mañana a las 6 arriba. Un beso grande a todos. Besos, Mr. G. Nos vemos virtual. Muchísimas gracias por pasarte. Muchas gracias por el saludito. Y se los extrañaba por aquí.
Que tenga buenas noches y un buen comienzo de día. Si vas a estar pegándole a poderes, más que nada, usa la sangre de erudito antes de pelearte. Pero no tengo sangre de erudito. Igual yo creo que me sirve la sangre de estos de... No me acuerdo si eran los brutos, que por golpes regeneras vida. Yo creo que es un poco más útil eso, ¿no? La erudito debe ser para resistencia a lo sagrado, ¿no? Ah, ¿las monjas son eruditos? No, no tenía ni idea. Pensé que eran aldeanos nomás. Aldeanos así como los trabajadores. Claro, lo que pasa es que... No sé, ¿por qué no? Encima hay muchas, capaz que haya alguna que tenga una buena cantidad de... Una buena cantidad. Una que tenga un buen porcentaje de sangre, quizás. No lo sé. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo, Fénix. ¿Cuánto me quedan? 14 minutos. Morimos 2 veces, 14 minutos. O sea, si muero una vez más, creo que me queda para un intento más por la poti. Vamos, 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 que se puede. Tercer intento, gente. Dicen que la tercera es la vencida. Claro, volvieron a aparecer las mierdas esto y me jodieron vivo. Fuera de acá, fata. A ver. 16, 16, 18, 19, 32, 21. Claro, lo que pasa es que más cerca de él, más difícil va a ser poder hacerlo. Vamos a agarrar alguna de estas. Buah, la maté. A ver, sangre erudito. ¿Qué te da? El aumento de poder... Un aumento de poder de hechizos. Ok. Me convierto en la viejecita de nuevo. A ver si puedo agarrar... Es que aquella de 32... Es que no sé si se va a activar el jefe, ese es el tema. Si no se activa... Nice. Mejor, la reducción de tiempo de recarga de hechizos. Muchísimo mejor. Me convierto en la viejecilla nuevamente. Así me puedo acercar lo suficiente para tirarle todos los ataques de golpe. Y reduce el cooldown, sí, bueno, obviamente según el porcentaje de sangre. Esta justo recién me alcanzó ahí para reducir el tiempo de los hechizos. Porque si no... Bueno. Found número 3. Uy, estas mierdas, ¿sí? Vamos, cabrón. Oh, ya. Kneel before the light. Oh. Vale.
El rayo de la muerte. No me jodas, trozo mierda. Hostia. Es que me está dando un huevo, cabrón. Vamos, que lo tenemos. ¡No! Con tu rayo de la muerte, hijo de puta. Sí, señor. Lo pudimos hacer, gente. No, no, no. Claro que sí. Tu fe ha fallado. Oh, y me dio un corazón inmaculado. ¿No? Ah, no. No eran los inmaculados los difíciles de conseguir. GG. Se pudo hacer, gente. La tercera la vencida, como dicen, y así fue. A ver qué tenemos acá en el cofrecito este. Bueno. Venga. Lana, algo de cristal. ¿Qué no desbloqueó el jefazo este? Obviamente no desbloqueó el tema de poción de resistencia a la plata. La siguiente joyería, artefacto. El Ateneo. Me pide 12 de piedrazote. 12. Y tenía algo, ya lo quemé con los lingotes. Así que el Ateneo no lo pudo hacer. 40 pergaminos, dentro de todo eso no hay ningún problema. Y la habilidad Rayo Carmesí dirige un rayo de energía que hace 150 de daño. A ver. Pinta que es de sangre. Y es un ataque final. A ver, ¿qué hace? Bueno. Esto sí es un ataque final que me gusta. Espectacular, gente. GG. Lo pudimos hacer. Me quedan 7 minutos de poti. Obviamente nos convertimos en la viejecita. Así salimos por la puerta grande sin que nadie se percate. Easy. No, tampoco fue tan easy. Complicó lo suyo, pero se pudo lograr. Eso es lo importante. Al tercer intento el día de hoy. Ayer hice 2 intentos, 5 intentos para matar al jefe. Bueno, dentro de todo, nada mal. En 5 intentos. El capitán ese, Octavian, me costó un huevo. Yo corté mucho el video, pero ese jefe me mató más de 10 veces. Hasta que encontré más o menos el... Dije, bueno, voy a ir probando habilidades y demás hasta que encontré más o menos el set que funcionó. Pero ese jefe me mató más de 10 veces literal. O quizás no 10 veces, pero 7, 8, fijo. Curate. Y ahí me pongo un ungüento. Y vamos para casita. A ver. Antes de ir para casita, el siguiente jefe es la araña. Es la arañita. El siguiente jefe. Obviamente me van a petar, me va a matar. Pero la vamos a ir a ver, aunque sea, ¿no? ¿Qué les parece? Pero todo esto se hace de día, tío. Cago en la puta. ¿Les apetece que vayamos a ver al siguiente jefe? Obviamente me va a matar. No lo vamos a poder hacer. No digo que sí ni que no. Pero por lo menos para verlo. Para ver su set de movimiento y demás. Además está en la cueva de la araña. Que se ve que es grande de huevos. Que es aquí. Que debe estar... Bueno, debe estar no. Si entré en el video pasado, entré y estaba lleno de arañas. Así que... Mapa. Me estoy yendo... No, estoy yendo bien.
Tengo que bajar y todo por acá. Guarda con la ballesta. Guarda con el sol. Está saliendo el sol. Hay que ponerse protector. Que los rayos ultravioleta dañan mucho. A ver, quédate un segundo aquí en la sombra para chequear. Listo. No, no me vas a dar, cabrona. No sé, la cueva está ahí al lado. No la vi. Mala suerte. Lo siento. No lo llegué a ver. Deberías equiparte mejor. Es que lo que tengo es lo mejor. Para la araña seguro que necesitaría el siguiente set. Pero de todo lo que tengo desbloqueado es lo mejor que tengo. No tengo nada más. Aquí entramos en el cementerio. ¿Lo puedo cruzar? No, mejor lo paso por debajo. Y no me toca la moral. La araña me costó matarla, jaja. Con guerrero al 100, suerte. La araña es fácil con el escudo de esqueleto y de lejos poco a poco. Yo pensaba... Mira, el primer jefe, el igual. Yo pensaba prácticamente hacerme el juego con ballesta. Porque realmente de todas las armas fue la que más me gustó. Hasta que apareció la guadaña. Porque realmente no me gusta. Muchos me dejan en la parte de comentarios que la lanza es la mejor contra criaturas, que ya lo sé. Y es verdad. Pero no me gusta el set de movimiento que tiene. Para nada. Por más que haga más daño o lo que sea. No me gusta el set de movimiento. Es cuestión de gustos, no por otra cosa. Y yo prácticamente tenía ya decidido pasarme el juego con ballesta. Hasta que les dije, apareció la guadaña. Y si... Pero si veo que a algún jefe más o menos conviene estar petándolo de lejos, obviamente voy a utilizar la ballesta. Lo que pasa es que la ballesta que tenemos desbloqueada en este momento es peor que la guadaña que tenemos. Es de 15 y la guadaña de 18. ¿Qué tenemos para guardar? Mierdecillas, nada más. Porque es lo que hay, mierdecillas. Tengo un par de flores. Me queda esencia y un frasco. Esencia está petado, esto ya no entra más. Y esto, acá puedo poner un stack más. Me queda un frasco que me podría hacer... Bueno, sí, pero no lo voy a utilizar ahora. Lo voy a dejar. Iba a decir, me podía hacer un ungüento para hacer un poco más de daño, pero... La verdad. Si me van a petar, ¿para qué lo quiero? ¿Me van a petar? Sí, me voy a hacer un par de ungüentos más. Eso sí, me tengo que poner a hacer y dejar que se haga el rolete. Ratas y ungüento. Porque es lo más barato. Y dentro de todo te cura efectivamente. Yo en combate me olvido demasiado del tema de la curación. Y es muy importante. Por eso trato siempre de utilizar alguna habilidad que cure. Para yo, mientras estar haciendo daño o lo que sea, curarme algo sin darme cuenta, ¿no? Por así decirlo. La guadaña es God. La guadaña me encanta. El set de movimiento que tiene. Especialmente este ataque. Me encanta.
Pero... Y la ballesta me gusta muchísimo. Muchísimo me gusta. Pero no... ¿Qué sé yo? A mucho le gusta la espada. La espada está buenísimo, el ataque... es súper rápido, pero es súper corto también. Yo creo que dura más el de la guadaña. Dura mucho más el de la guadaña que el de la espada. Y el de la lanza también. Es súper rápido, pero dura menos. Y tenés que estar pegado prácticamente. Mientras con este tenés ataque cuerpo a cuerpo, a distancia, o a media distancia podría decirse. A mí me gusta mucho más el set de movimiento. Me gustó muchísimo el ataque final este. Creo que va a ser mucho mejor de los que tenemos hasta el momento. Todavía ese... Caiga... A ver. No solamente que... bloquear... Listo. Una mierda. Más 300 segundos porque ya me está cansando con esa publicidad. Después le va a caer un Banhammer. Pues me di cuenta como al tercer intento. ¿De qué cosa? Podés mejorar el collar. Ah, cierto, el collar. Va, a ver si tengo los materiales. Cierto que me desbloqueó para mejorar el collar. Mesa de joyero. 8 Spectral Dust. Seguro que tengo 8 porque me fue dando las banshees que fuimos matando ahí en el bosque. Pero joyas de oro no sé si tengo 8. Sé que tengo algo, pero no sé si tengo 8. Tengo 4 aquí. Tengo 2 más aquí. Por 2 creo que no me voy a poder mejorar el collar nomás. Creo, No, no puedo. Tengo 6. 6 de oro. Vaya putada, mala suerte. Por las dudas, a ver si hay alguno perdido. Pero no, por lo general siempre pongo el loot en estas cajas. Aquí está el ladrillo, esto no. No. Para. Vi mal. Sí, vi como su puto culo. No, no podemos hacer el siguiente. Vaya putada, Porque me lo podría hacer y tendría un poquito más de poder mágico. Lo que sí estoy viendo. A ver, tendría un poquito más de poder mágico, pero pierdo el 15% de tiempo de recarga de habilidades. Eso no... Preferiría conservar un menos 15% de tiempo de recarga de habilidades que un pelín más de daño. Va, no sé qué piensan ustedes. Buenas, Hunter. Bienvenido, Titán. Buenas noches. Y aquí en el bosque lo único que me toca los huevos son los hombres lobos. Han pesados como ellos solos. No lo quieren ni su madre. Ok, vamos a tratar de dirigirnos sin que nos toquen los ciruelos hasta la cueva de araña. Vamos a llegar a ver si podemos combatir con el jefe. No sé. Por lo menos para verlo y ver qué set de movimientos tiene. Y como estaban diciendo ahí, utilizar el escudo esqueleto. El escudo esqueleto me gusta mucho a mí. Porque no solamente que te defiende de un ataque, sino que también te invoca un esbirro y que dentro de todo ayuda a quitar la tensión de encima que tenés en ese momento. Es bastante útil también. Ok, estamos aquí. Esta es la entrada, ¿no? Sí. Ok, gusano de seda.
Hay un huevo de araña. Guarda con esa pequeña que explota. La kamikaze. Mierda. Que me ralentizaron las cabronas. $33 y el otro 33, 34. Me chupeté una araña. ¿Y esta qué me da? Velocidad de movimiento, aumento en índice de resistencia solar. Vaya mierda, me hubiera quedado con lo de erudito. Pensé que me iba a dar algo mejor, pero no. Eso sí, me voy a curar. Sí, Veresovic triunfante. Buenas, masacre. O titán. De su eterna cruzada, la verdad que sí. Maldito cabrón. 24 horas ahí. Literales. No le di a ni una, Arañitas de mierda. Encima son durillas las cabronas, no es que... O decir, bueno, son las más pequeñas. Son durillas. A ver, me voy a regenerar bien. Y vamos a seguir adentrándonos. Más que todo para ver el jefe. Estoy seguro que no lo vamos a enfrentar, pero para verlo. A ver qué pinta. Pero esta parte que es lo que es el nido. El nido donde están las babies. Para magia yo veo la de erudito. Mejor la de erudito. Sí, es que... A ver, en hechizos y todo esto... Esto es mucho mejor la de erudito. Que esta mierda que me dio de velocidad de movimiento y aumento de índice de resistencia solar. En una cueva. Es una mierda. Pero bueno, no me imaginé que me iba a dar tan pobre resultado la araña. ¿A quién está tirando? Ok. Las matamos a las tres, ¿no? Creo que sí. Yo tengo uno, pero es pícaro. Es que en 100% creo que encontré uno solo. Y todavía no tenía las jaulas desbloqueadas, si no lo hubiera... Esa es la... Madre del nido. Ah, esa no debe ser la reina, ¿no? Porque no sale con el signo. Madre del nido. Qué raro que sale con ese nombre. Madre del nido. A ver. ¿Está todo? Sí. Esto no debe ser el jefe ni en broma. Ah, pero tira...
Tira huevitos. Tira arañitas. O sea, es una tocapelotas. Ay, qué pesadilla. Ahí, alimentar. Listo. Uy, ¿cuánto me sacaron las arañitas de mierda? Me sacaron un huevo de vida. Mientras me estaba chupeteando a su mamá. Se mataron porque saca muchas arañas, ¿sí? Ahí la vemos. Tenés crítico asegurado después de un dash. Sí, pero a ver, por ejemplo, si utilizas muchas habilidades como por ejemplo yo, conviene más erudito fijo. Es que me anda picando con las ganas de jugar estos días, no sé por qué. Es el Assassin's Creed Valhalla, que lo dejé ahí. Y estos días me ha dado ganas de jugarlo. Y falta poquito, creo que el 12 puede ser, sale ya oficialmente el mapa de Fjordur. ¿Le hacen daño a las hijas como será la feina? Sí, ¿no? Cualquier lado, punto. Un poco más de sangre. Menos de la que tenemos, pero por lo menos nos llenamos. Llenamos el estómago. $37. Obviamente te chupeteo a vos. A todo esto, ¿dónde estará la mamá? Pero la E de la guadaña es físico. Esta. Sí, pero a ver, el dash, la bola y esto es magia. Y esto lo utilizo prácticamente siempre. Quitando esto. De la guadaña realmente utilizo esta. Esta es la habilidad. Porque es a distancia. Mira. Un mega cofre. De los buenos. ¿Desapareció? ¿Qué me estás contando? What? What? Vaya troleada de juego. Vaya troleada de juego. Maldito juego troll. Al juego le gusta verme sufrir. A ver, voy a fecular porque me están matando mucho. Retrocedan. Yeguas. No parecen, pero son durillas las pequeñas, ¿eh? Y hacen daño. A mí me pasó lo mismo, pero ¿y vaya mierda? Cofre del ojete. Vuelvo por acá. La peor decisión que hice. Me metí. La peor decisión. Fecula. Utiliza este que te genere algo que sea. A ver si esto ya lo reviento. Y me fue genero.
Estás dejando un cofre atrás. Estoy tratando de llegar más que todo al jefe. ¿Querés un juego para subir? Project Zomboid. Ya lo conozco el Project. No lo he jugado en su nueva versión porque sé que cambió un poco la mecánica de combate. Creo que se puso más difícil en lo que es el combate ahora. Ese es un juego espectacular. Yo todavía no entiendo cómo alguien dice, bueno, agarro Project Zomboid y lo hago, no sé, vista en 3D tipo Seven Light. Obviamente con, si se puede, mejores gráficos. Como si fuera el de Overkill de The Walking Dead. Así que se vean los zombies así, sería una pasada. No sé cómo alguien no lo ha hecho todavía. Onda como Project Zomboid. Así exactamente igual. Pero en vista primera persona. Sería una pasada ese juego. Haría fortuna, la verdad. No sé por qué nadie lo ha hecho todavía. Vamos, cúrate, muchacho. ¿Dónde? El próximo parche son NPC y animales. ¿En qué? ¿En Project o en este juego? Mortadela, ya me tenías podrido. Estar tirando huevitos a cada rato. Ok, ya me imagino que estamos cerca de donde está el jefe. En Project. Ah, van a poner NPC. Eso sería genial. Animales, hasta ahí nomás. Ahí está la mamá. Ungora, la reina araña. Nivel 60. Na. Vamos a utilizar el profano. Lo que no sé si utilizar la habilidad de sangre que haga poco daño, pero me cure. Sí, pero Febes, cámbiame este y profano ponémelo acá. Limpiar la sala antes. A la izquierda de la mina de hierro. Antes de hacerle el testamento, dejar el castillo a Vic. Limpiar la zona, ¿qué? De los huevos. Me imagino, ¿no? What? ¿Y esta muchacha? ¿Estaba dentro de los huevos? Gusano de seda. Es que sí, me imagino. ¿Qué está aldeano trabajador? Ah, ahí hay otro. Oh, se lo agafó. Mira, se lo va a comer, se lo va a comer. Ok. Tira pestilencia por lo que estoy viendo. ¡No! Pero si yo no te hice nada, cabrona. Te estaba viendo a la lejanía. Déjame en paz. Primero, me voy a curar. Segundo, va a ser una mierda, pero me voy a enchufar al aldeano este. Porque ya no tengo sangre. Te vas a morir. ¿Cuánto dura la mierda esta? Digo yo. Dura un montón el daño ese de veneno que aplica la araña. Irreal. Que vengan las arañitas.
¿Hasta dónde va a venir la mamá? No va a bajar mucho, ¿no? No va a dejar sus huevitos ahí solos. A ver, con la ballesta puedo llegar un poquito más lejos. Ahí me va a dar la cabrón, sin más. Ay, mierda. Reculá, reculá. Aparte de larvas dan humanos, es verdad. Si lo vas a jugar algún rato, PvP. ¿Qué cosa? Ya. Si voy a jugar, ¿qué? Se viene Insta-Wii. Ya está frotándose las manos el maldito Vic. Sabe que si muero le queda el castillo de testamento. De los huevos salen arañas. Sí, sí, eso perfectamente clarinete. El tema es que no voy a poder limpiar todos los huevos. Acá hay una arañita. ¿Cómo sacan las mierdas estas, La mamá va a hacer mucho daño. No, yo pensé que de los huevos salía otra cosa. Pero como no sé, no opino. Yo te diría que entraras así, porque los aldeanos de los huevos sirven como distracción. Esos gusanos son importantes. Sí, pero a ver. ¿Qué tanta distracción? ¿Qué tantos aldeanos hay? ¿Hay más que arañas? El tema es ese. ¿Hay más aldeanos que arañitas? Sí, sé que los gusanos de seda van a ser importantes. Por algo los podés obtener, pero de momento no tengo claro para qué. Por lo menos esta parte que quede limpia. Seguramente comienza el combate y me revienta en 0,5. Pero bueno. A probar, gente. Bueno. Mierda. Espérate. Mierda. Pero ¿por qué justo vas a tirar las cosas cuando no tengo el escudo, cabrona?
ahí salieron arañitas. Me equivoqué. Muy mal me equivoqué. Uf, estoy muertísimo. Pero sí, hay que utilizar mucho escudo aquí. Es más, estoy pensando, no sé si utilizar los dos escudos, como utilicé con el tipo ese Yeti, el de las nieves, el del caos y el de de esqueletos. Y tratar de ir haciéndole daño con la hoja así de lejos. Me cago en la puta. Otra vez apreteando. Y me dio. Uh. A la verga. No es tan complicado el jefe realmente. Sí hay que venir más preparado, pero bueno. No, qué mal la hice, estoy muerto. Qué mal la hice ahí. Retrocedí. Sí, ahí le hice muy mal. A ver, le saqué más de la mitad en el primer intento. Yo creo que utilizando los dos escudos se le puede ganar, Utilizar la ulti. A ver, la vamos a utilizar, pero no hubiera hecho algo tan que cambiara tanto el rumbo. Pero pues, a ver, como estamos ahora está bastante bien. Y posiblemente capaz que utilizando el otro escudo también. El del caos. Que le demos algo que nos pueda llegar a curar. Por eso llevo esto. Siempre trato de llevar algo de curación. Voy a seguir con el mismo set. Escudo, esqueleto y... Uy, ¿qué hora es? Las 2 menos 10. Mierda. No, es muy tarde ya. Es muy tarde. Uf, no me di cuenta que pasa volando en el juego la hora. No, ya es muy tarde. Voy a tratar de llegar a la cueva y dejarlo ahí. Ya, así ya mañana cuando empiece a grabar comienzo de esa zona y ya está. Y no pierdo tanto tiempo. Así que vamos a dejarlo por aquí, el directo. Yo piro, compa, que mañana madrugo. Nos vemos, Vic. Que descanse, compa. Un abrazo grande. Que tenga buena noche y gracias por pasarte. Y obviamente que tenga un buen comienzo de día. Me estoy yendo para cualquier lado, ¿no? Tengo que cruzar por aquí. Mierda. ¿Por qué siempre un hombre lobo tocándome los huevos? Hijo de puta, si va a sacar un huevo. Hijo perra. Bueno, por lo menos podemos hacer el jefe.
Ahí se metió hasta adentro el cabrón, Hay que pelear con las arañas, hijo perra. Literal, es un hijo de perra. Hombre lobo, hijo de perra. ¿Se entiende el concepto? Malo el chiste, pero se entiende. Ah, son dos. ¿Qué querés vos? Me matan acá, Me mata. Me mata. ¿Me estás contando? Son lo peor del bosque. No las arañas. Los hombres lobos son lo peor. Bueno, no. Lo voy a dejar aquí porque ya es súper tarde. Mañana obviamente tengo que madrugar. Tengo que trabajar. Lo bueno es que hoy no me voy a dormir como a las 3. Porque no tengo que editar ni nada. Pensé el mismo chiste. Malísimo. Sí. Pero ¿quién te quita el bailado? Es verdad. Chicos, muchísimas gracias a todos por estar ahí como siempre, por el apoyo. La pasé bien, hace rato que no hacemos directo. Creo que hace como 2 semanas ya que no hacemos directo. Creo, más o menos aproximadamente. Pudimos hacer un jefe. El Raciel el Pastor. Que la ulti pinta chulísima. No la hemos probado todavía como tal, pero pinta chulísima. Y ya bueno, obviamente hay directo, mañana no va a haber otro video, o sea, pasado. Ya vamos a ir con la jefa, esta es la araña. Hicimos un intento y dentro de todo no nos fue tan mal. Le sacamos bastante más de la mitad. Yo creo que se puede hacer bastante bien el jefe que no es tan complicado. Hay que tener cuidado nada más. Y sí, limpiar la zona de los huevos. Eso es muy importante. Por más que pierda los aldeanos, lo que sea, tratar de limpiar toda esa zona de los huevos para que no te estén molestando luego las arañas. Bueno, el Ateneo no lo podemos hacer porque no tenemos piedra azote. Pudimos encontrar dónde está la plata. Muy importante. Ya tenemos un par de lingotes, pero me va a faltar muchísimo para farmear y hacer cositas. Hoy ya es jueves. Bueno, capaz que el fin de semana ya pueda tener las nuevas armas y armaduras. Ahí el sábado a la tarde podría llegar a farmear un poco más de tiempo. Pero bueno, ya no estiro más este chicle. Chicos, muchísimas gracias a todos por estar ahí como siempre. La pasé muy bien, me río mucho. La paso bomba, en verdad, haciendo los directos. Así que nada, espero que ustedes también la hayan pasado bien. Se agradece muchísimo el apoyo como siempre. Que tengan una excelente noche y un buen comienzo de día. Y nada, que descansen, gente. Les mando un abrazo grande, mis titanes. Saludos.